Bueno, bien, buenas noches. Qué bueno que podamos comenzar en esta noche eh, la primera carta a los Corintios, y realmente es una carta muy preciosa donde hay muchísima enseñanza. Al estar estudiando un poco a fondo, me di cuenta de que hay siempre como dos temas que se relacionan, como para tener idea, entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Hay muchos dos paralelos de ese estilo. Y, y bueno, cada vez que uno va leyendo la palabra y se encuentra con estos paralelos, es como que sí o sí te lleva a detenerte, a pensar y a meditar en qué significa una cosa y qué significa otra. Y me pareció muy interesante todo lo que nos dice la palabra de Dios en este capítulo, y con la ayuda de Dios vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas que puedan ser de provecho para nuestra vida. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención al estar estudiando este libro era la diferencia en el tiempo en que fue escrita esta carta y a quién fue escrita, con la diferencia de que hoy en estos tiempos lo que cambia es precisamente esto, lo que estamos viviendo, que en ese tiempo no había pandemia, por tanto había libertad para congregarse, para reunirse y poder estar la iglesia unida. Eso marca una gran diferencia entre la carta que vamos a estudiar con el tiempo que hoy estamos viviendo nosotros, que no podemos congregarnos como iglesia, no podemos estar juntos, los hermanos en comunión, en nuestros locales. Y bueno, eso es como que nos hace mirar un poquito más diferente las cosas, no que cambie nada, sencillamente de mirar eh, lo que se llama un enfoque, podríamos decir, en los tiempos. Bueno, los primeros versículos hasta el versículo 3 tenemos una salutación, acción de gracia y todo eso, de parte del apóstol a quien se dirigía. Y el versículo, vamos a comenzar del versículo 4, cuando dice el apóstol: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El versículo 10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta allí nomás vamos a leer en esta noche. El apóstol Pablo, sin lugar a duda, nos da un gran ejemplo de cómo debemos ser, cómo debemos tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Dice el verso 4, gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Una de las primeras cosas que yo aprendo de este hombre de Dios ha sido que ha sido un hombre agradecido, muy agradecido sobre todas las cosas a su Dios. Por eso él va a dar gracias, dice siempre, por los hermanos, por los hermanos de Corintio, por la gracia de Dios que os fue dada, también por lo que Dios da. Él es un agradecido y está agradeciendo a Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios que ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces, primera cosa que rescatamos es que el apóstol nos enseña y estaba enseñando a sus hermanos allí en Corintio que debemos ser agradecidos. Miren, hace unos días estuve visitando una familia que cuando nosotros hacía muy poco tiempo hemos venido a vivir aquí en Maquinita Sabio. Nos hicimos de amistad con un matrimonio que iban a la Iglesia Universal. Y poco a poco, cuando nosotros nos empezamos a congregar en la Iglesia de Sabio, después de venir de Munro, le invitamos a la reunión a este matrimonio. Y accedieron, fueron con nosotros, estuvieron congregándose en algunas reuniones. Y la verdad que en esos tiempos ellos tuvieron un momento muy, muy difícil en sus vidas, porque mataron a uno de sus hijos. Y la verdad que estuvimos apoyándolos mucho en todo sentido a esta familia que realmente estaba muy mal, muy quebrada. ¿Se imaginan ustedes poder ver a un hijo que le disparan y le quitan la vida? Así que se puedan imaginar cómo se encontraba esta familia. Y así que estuvimos en ese momento junto a ellos en todo momento. Fuimos a la iglesia, fuimos a visitar en su casa, tratamos de ser un sostén en todo sentido con Mónica y la verdad que eso les ayudó mucho a esta familia. Y hace unos días, después de tantos años, ya hace más de 20 años más o menos, fui a visitarlos hace unos días y hablando de las cosas del Señor, lo primero que me recalcaron ha sido el agradecimiento que sentían por nosotros, por haber estado en ese tiempo y gracias a ustedes podemos permanecer en los caminos del Señor y estar en los caminos del Señor. Y yo no me acordaba, la verdad que pasó tantas cosas, tantos años ya que me había olvidado. Entonces me recordaron que lo que habíamos hecho con esta familia. Y eso me llamó la atención, ese detalle. Qué buen detalle es que no olviden, cuando recibimos algo de parte de alguien, es muy bueno aprender a ser agradecido. Y esta familia estaban tan agradecida por todo lo que habíamos estado con ellos, que me hizo pensar en este pensamiento de Pablo, que él era así, un agradecido a Dios. Agradecía a Dios por los dones que había dado el Señor a la iglesia de Corintios.
Y luego el versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Como podemos ver, podemos imaginarnos, qué maravilla, podemos pensar acerca de una iglesia que tenía todo, una iglesia que, por lo que podemos ver hasta aquí, es una iglesia perfecta, podríamos decir, podríamos pensar, no tiene, no tiene defectos, porque fíjese en todo lo que Dios había hecho, les había dado su gracia, y después, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, una iglesia rica, una iglesia eh, también en toda palabra y en ciencia, una iglesia que realmente podríamos ver como un modelo para todos los tiempos. Pero vamos a ir mirando cómo todas estas cosas que nos llevarían a pensar de que una iglesia que ha recibido todas las cosas, ha sido enriquecida, no necesita absolutamente más nada, está perfecta. ¿Qué más puede necesitar una iglesia que ha recibido toda la ciencia de Dios, todo el conocimiento de Dios? Toda una iglesia, como a ninguna otra en las demás, se hace mención de todos los dones que habían recibido. O sea que podríamos pensar de que ha sido una iglesia realmente modelo de vida y también de ejemplo para imitar. Pero lamentablemente, después de la caída del hombre, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿cuánto se perdió en esa oportunidad? Cuando Adán y Eva desobedecieron, se escondieron de Dios cuando escuchaban la voz. Y ahí tiene que llegar la pregunta de Dios, ¿a dónde estás tú? Y él le tuvo que responder, oí tu voz y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo si antes no lo tenía? Antes se escuchaba la voz de Dios y no tenían miedo. Y sin embargo ahora, cuando escuchan la voz de Dios, después de haber caído en el pecado, ellos lamentablemente comienzan a sentir miedo, a tener miedo. ¿Qué estragos que ha hecho realmente en la caída del hombre el pecado? Y eso hace que el hombre, en lugar de cuidar todo lo que Dios le da, nos da la salvación por gracia, nos da la vida eterna, nos da el privilegio de disfrutar de una comunión con Él que como con ninguna otra persona se puede tener esa comunión tan preciosa que es cuando en obediencia a Él andamos en sus caminos. Pero lamentablemente el pecado ha hecho un estrago en la vida, en la vida del ser humano. Que lamentablemente, por más que el hombre, nosotros si miramos a lo largo de toda la Biblia, a partir de Adán y Eva hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que el hombre siempre falla. El hombre siempre está, eh, digamos, eh, carece, digamos, de ese poder que Dios le da. No hemos aprendido, hermanos, el hombre no ha aprendido a disfrutar de eso que Dios le ha dado, le ha confiado, de poder fiarse en el Señor. El hombre siempre está buscando de hacer algo más, de agregar algo más. Y sin embargo, se equivoca, caemos del objetivo en el cual debemos tener. El verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Imagínense ustedes, si Dios da los dones a los creyentes,
ya sea uno o dos, o lo que Él quiera darnos, es una persona que está capacitada por ese Dios que nos da el don. Ahora, ¿cómo es posible, no es cierto, que cuando Dios nos da ese don, nos capacita y sin embargo el hombre no alcanza a llegar a la meta, al objetivo que Dios quiere que el hombre tenga? Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. El único que es fiel, que no cambia, es nuestro Dios. Él siempre va a ser fiel. Él nunca va a fallar ni nos va a decir algo que no lo va a poder cumplir, porque Él es fiel. Pero a partir del versículo 10 vamos a comenzar a encontrar algunas cosas. Algunas cosas que ya cuando miramos desde el 4 hasta el 9, parecería un pantallazo de la maravilla de Dios haciendo en el hombre. Pero cuando entramos en el verso 10 en adelante, ya nos vamos a dar cuenta. ¿Y sabe qué es lo que me pasa cuando dejo el verso 9 y comienzo con el verso 10? Me pasa como cuando vamos a conocer a una persona que nunca lo hemos visto y nos parece una persona fantástica, educada, simpática. Encontramos todo lo bueno, todo lo perfecto, que es lo que se encuentra del 4 aparentemente hasta el versículo 9, podríamos decir así. Pero cuando entramos en el verso 10, ahí es como cuando comenzamos a conocer a la persona, del cual hemos tenido un buen concepto anteriormente. Pero cuando empezamos a escucharle hablar, ya enseguida nos vamos dando cuenta de que hay cosas que no nos parecía tan como la persona es o era. Por eso el verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice Pablo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Qué difícil se hace esto, ¿no es cierto? Y Pablo va buscando algo que me llama la atención a mí. Es el hecho de que el apóstol no está pretendiendo de que todos lleguemos, digamos, a un mismo pensamiento, porque no todos pensamos iguales. Somos muy distintos en pensar, en tener pensamientos individuales. Y muy difícilmente, a mí me cuesta mucho con Mónica ponerme de acuerdo. Es así, porque ella piensa diferente. Seguramente te pasa a ti y les pasa a cada uno de ustedes que nos cuesta relacionarnos. ¿Por qué? Porque mi señora piensa diferente, yo pienso distinto. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa que sí no tiene que llevar a la unidad. Y es nuestra fe, nuestra fe. Si en nuestro pensamiento nosotros no podemos llegar a una perfección de pensamiento, a ser iguales, Pablo dice, bueno, si esto es así, tenemos que estar en perfecta unidad y comunión en cuanto a la fe.
ahí sí, ahí cambia. Ahí tenemos que estar de acuerdo los hermanos. Todos tenemos que estar de acuerdo en una misma fe, porque la misma fe que me ha sido dada a mí, le ha dado a mi esposa, nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahí no cambia. Ahí no hay otra mente que es diferente y que piensa distinta. Ahí tenemos que estar en perfecta unidad en cuanto a la fe. Por eso dice que haya entre vosotros divisiones y que no haya divisiones. Por eso es lindo separar el hecho de la fe de nuestras vidas que está dentro de nosotros, pero también el pensamiento que sí es diferente, y tenemos que separar eso, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol Pablo, yo creo que este también es un gran ejemplo para nosotros cuando vemos que las cosas no marchan bien. Un hermano una vez me decía de que había tenido un problema muy serio con otro hermano y me decía de no haber sido por la intervención del anciano de la iglesia, que actuó con prudencia, actuó con sabiduría y actuó con mucho amor. Gracias a eso, a la intervención del anciano, este conflicto fue solucionado de la mejor manera. Y todos terminaron las cosas muy bien, gracias a Dios. Ahora, los conflictos generalmente se presentan de un momento a otro. Son como dardos de fuego que se presentan en la mente, en el ser humano. Y muchas veces cuando no actuamos de la manera madura, correctamente, nos vamos a encontrar con grandes problemas. Uno dice una cosa, otro levanta la voz y bueno, ya se armó también el gran problema. Por eso viene muy bien recalcar lo que el apóstol Pablo decía a los Gálatas. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Ahí tienen que entrar los hombres espirituales, los hombres que tienen la capacidad, que están preparados y que están puestos por el Señor para resolver estos conflictos que se presentan muchas veces en nuestras vidas, en nuestro caminar diario. A veces son como piedras de tropiezo que se presentan de un momento mientras vamos caminando de la mejor manera, vamos tranquilos transitando por este mundo y de repente nos encontramos con un conflicto. No importa cómo ni de dónde viene, pero se presenta. Y es necesario que estemos preparados. Y es necesario también que los hombres espirituales tomen carta. No cualquier hermano, tienen que estar preparados para que las cosas no se vayan en aumento, digamos, en el sentido de los conflictos que suceden en nuestra vida. Ahora, el apóstol Pablo va a ser informado de un problema que estaba sucediendo en la iglesia. Yo creo que todo problema que sucede en nuestras vidas tienen que ser enfrentadas, confrontadas, tienen que ser enfrentadas de la mejor manera para solucionarlo, cosa que no sigan su curso, porque
es tremendo cuando dejamos que las cosas pasen y sucedan en todos los órdenes de nuestra vida. Entonces, el apóstol ha sido informado por de Cloé que hay entre vosotros contienda. Contienda. Quiero decir, ¿cuál era el tema? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué les parece? En medio de una iglesia que tenía todos los dones, que tenía ciencia, que tenía todo, no le faltaba nada, estaba completa la iglesia. Sin embargo, hay un grupo de cuatro personas que se nombran, que uno era Pablo, el otro Apolos, el otro era Cefas, y yo de Cristo. Eso es lo que ellos decían, que como dice el verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo y yo de Apolo. Ahora, es medio incomprensible poder encontrarte después de los primeros versículos que hemos leído, que nos encontremos con un grupo de 4 personas de un conflicto realmente bastante grande en medio de una iglesia, de una congregación. Si fuera uno, no deja de ser bravo, pero que haya 4 en los cuales se manifieste este pensamiento. O sea que cada uno de ellos decía, había 4 grupos que pensaban que Pablo, por ejemplo, no sé si era el mejor o qué, pero estaban con él, un grupo, y el otro estaba con Apolos, y el otro con Cefas. Ahora, pensando un poco por qué pudo haber habido o por qué han llegado a este punto cada uno de estos grupos. Bueno, cuando pensamos en Pedro, por ejemplo, un hombre impulsivo, un hombre que no se callaba, que abría su boca, seguramente esto o quizás muchas otras cosas más de la vida del apóstol le llamaba la atención. Y había ciertos grupos que simpatizaban por esto, que estaban viendo, viviendo, escuchando y aprendiendo. Entonces, ese grupo se va con Pedro. Luego está Pablo, este hombre que era un verdadero siervo de Dios, un verdadero líder, y tantas cosas que había hecho el apóstol mientras transitaba en este mundo, en ese tiempo. También por él toman partida un grupo de personas. Pero está el otro, Apolos, un hombre que podríamos decir era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. O sea que había ciertas cosas en la vida que se desprendía de estos hombres, que hacían que los corintios tomaron partida por cada uno de ellos. Pero el grupo más trascendente, podríamos decir, es el del caso del verso 13. No, al final, Cefas y yo de Cristo. Estos hombres que hicieron o llegaron a este punto nos hace pensar de que, bueno, estaban ocurriendo cosas que no eran para nada agradables. Por eso el apóstol les tiene que decir: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? La respuesta es no, de ninguna manera. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Si esto era el pensamiento, la idea que tenían los corintios, por el cual los seguían a Pablo, él les va a aclarar y les da un buen reto para decirles: no, no es así. El verso
14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en el nombre, bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De las demás no sé si he bautizado a algún otro. Y explica por qué, como cerrando el concepto del pensamiento de lo que tenían sobre él. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, hay mensajes y mensajes que en lugar de glorificar a Dios, glorificar al Señor, lo que se hace es muchas veces hacer vana la cruz de Cristo. Y esto se puede hacer muy fácilmente, malinterpretando las cosas, malinterpretando la palabra de Dios, la enseñanza. Y de aquí en más ya entra un tema que es lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo o la sabiduría del hombre. No sé cómo estamos ahora ahí. Así que, hermanos, vamos a ir cerrando el concepto, así no nos pasamos por amor a ustedes el tiempo. Lo cierto es que Pablo les tiene que decir a todos estos grupos, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Hermanos, queda una segunda parte, y esta parece más clara para nosotros la parte que viene. Así que vamos a dejar allí esta parte para terminar el próximo viernes, la segunda parte hasta el versículo 31. Pero quiero que pensemos esto, hermanos, que las divisiones que suceden, las cosas que pasan en nuestra vida, que Dios nos dé la sabiduría para actuar correctamente, para proceder como Dios quiere. Hermanos queridos, hemos visto del versículo 4 hasta el versículo 9 todo lo que la iglesia recibe, todo lo que el creyente recibe. Si lo estudiamos a fondo, cosa que no lo podemos hacer en estos estudios, nos vamos a dar cuenta de cuán grande es el privilegio que el Señor nos ha dado cuando nos salvó, cuando nos libertó del pecado, y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cambió rotundamente nuestra vida, el destino eterno de nuestras vidas. De manera que a veces no entendemos cómo cuando Dios viene con su gracia, con su oferta de amor, de perdón, de misericordia, nosotros en lugar de responder a ese llamado del Señor, hacemos todo lo contrario. Estamos, pero no estamos. No sé si me entiende. Tenemos que buscar volvernos más al Señor. Tenemos que buscar cada día más de Él, de su palabra. Debemos leer. Yo creo que el tiempo que tenemos hoy es mucho más provechoso que hace un año y medio atrás. De manera que podemos estudiar más las Escrituras y que Dios nos ayude para que podamos ser o seguir estos ejemplos que el apóstol Pablo nos da. Quiera Él ayudarnos en estos estudios, que realmente esta carta sea de mucha bendición, todo la carta a los Corintios, que pueda ser de bendición para la iglesia en Tortuguita, para los hermanos que nos ven, y sobre todo para cada uno de aquellos que tenemos la oportunidad de poder hablar y enseñar la palabra del Señor. Así que, hermanos, por amor al tiempo, terminamos allí y seguiremos desde el versículo 18 en adelante para completar ya hasta el versículo 31. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra.